¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos el gusto de tener aquí dos personas muy importantes en el campo de la enfermería, con especialidad en nefrología y de cuidados intensivos. Tenemos con nosotros a la licenciada Alejandra García León y tenemos al licenciado en enfermería también, Edgar Carrasco Cuevas, quienes, bueno, tienen una trayectoria muy interesante en el campo del paciente nefrológico, que sabemos que pues, es muy relevante por la cantidad tan grande de pacientes que hay con este tipo de afecciones. El currículum de la licenciada Alejandra es especialista en nefrología, es adscrita a la unidad médica del Centro Médico Nacional de Occidente, es directora de la revista de Enfermería en Nefrología en México, es coordinadora del módulo de enfermería del Colegio de Nefrólogos de México, y galardonada con el Premio al Mérito en Enfermería en el 2020. Contamos con la compañía del licenciado Edgar Carrasco, quien también es parte del comité directivo de la revista que ya mencionamos y es especialista también en cuidados intensivos y en administración y docencia de enfermería. Pues bienvenidos, están en su casa. A nombre del Laboratorio RAM, pues le damos la más cálida bienvenida y será muy enriquecedor que nos platiquen un poco de su experiencia. Alejandra, cuéntanos un poco cómo surge el interés, por qué te inclinas o por qué decidiste dedicar tantos años para especializarte en nefrología, qué te motivó, qué te gusta. Igual, Edgar, platícame un poco, por favor. Me interesó pues todo lo relacionado con el tratamiento. El curso que nos daban en ese entonces, un diplomado, porque todo eso fue en centro médico, de 3 cortos meses no me fueron suficientes. Bueno, o a lo mejor tal vez sí fueron suficientes, porque de ahí fue que nació esas ganas de saber qué es lo que pasa, que si realmente el trabajo que está haciendo enfermería, en especial yo en ese momento, la atención que le brindaba al paciente, era la adecuada, era la que mi paciente necesitaba, si me satisfacía a mí también como profesional. Y bueno, pues empecé a tomar diversos cursos hasta que se me dio la oportunidad de hacer la especialidad en nefrología, así es. Me considero muy afortunada porque fui la segunda generación de nefrólogos en Guadalajara y a nivel nacional también. Un examen, híjole, así como de 400,000 preguntas. Tiene un número, pero yo sentía que eran así como que infinitas. Nos tocaba. Sí, eran infinitas. Finalmente, bueno, llegó la noticia que había quedado aprobada y me tocó como sede mi propio hospital. Entonces ahí surge otro reto muy grande, porque estás dentro de tus compañeros, dentro de tu hospital, ahora sí que como a la lupa de todo el mundo, porque estás ahí mismo, ¿no? En ese entonces, te estoy hablando de hace 18 años, cuando inicié con el contacto de paciente renal, para mí un tanto olvidada, porque al paso del tiempo, bueno, fue evolucionando, se fue aumentando el número de pacientes en atención a hemodiálisis o en terapia sustitutiva, fue aumentando el número de trasplantes también dentro de mi hospital y las necesidades básicas del paciente de atención, de tener un lugar, pues también fueron creciendo, ¿no? Y junto con todo eso fue creciendo cada vez más mi interés del por qué va aumentando la población, por qué de pronto teníamos tantas embarazaditas, primera gesta con insuficiencia renal, ¿no? Y bueno, el hambre también de seguir aprendiendo, claro, de seguir aprendiendo, de conocer. Y todo esto, bueno, con el único objetivo de poder brindar una atención de calidad y calidez, como siempre lo mencionamos administrativamente, ¿verdad, Edgar? ¿Pudiéramos decir que es una especialidad relativamente joven comparado con otras especialidades de enfermería o ya es algo maduro, pues ya es algo ya muy establecido? ¿Cómo lo considerarían? Yo creo que es relativamente joven. Tan es así que, pues ahora sí que el índice enfermero está muy por debajo todavía. Y es de las especialidades que apenas se van dando las plazas dentro de los hospitales. Entonces, a lo mejor sí hay enfermeros especialistas, ¿no, Edgar? Como tú que estás en el hospital civil. Pero son pocas las plazas reconocidas, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se hace necesaria esta especialidad? Yo creo que se va dando la necesidad precisamente por la necesidad que tiene la población de la atención. Ok. ¿Y es grande la cantidad de profesionales especializados en nefrología? Nunca es suficiente. Bueno, yo en mi hospital soy el profesor titular de los cursos de hemodiálisis. Siempre programo un curso por semestre. Como es beca al 100%, son 4 enfermeros de todos los turnos por cada semestre y aún así nos siguen haciendo falta.
En realidad yo creo que el personal no es suficiente. No, y Edgar te está hablando de personal capacitado para dar la atención. Porque realmente en la 89 tienen especialistas, no tienen especialistas en nefrología. Ninguno. Y imagínate, hospital de especialidades, un especialista por turno. Pediatría es el afortunado. Pediatría sí tiene especialistas en los 3 turnos. Bueno, 4 turnos, los 2 nocturnos, vespertino y matutino. Verdaderamente el personal que se capacita, como bien lo dice Edgar, pues sí, es un personal capacitado que se le da un curso para el manejo del paciente, más una especialidad ya como tal, pues realmente no, implica mucho. ¿Y cuáles serán las enfermedades que más visualizan ustedes, que más atienden como profesionales de la enfermería? Pues bueno, desde mi punto de vista, la nefropatía diabética. Ajá, O sea, ahorita estamos al boom. O sea, son pacientes diabéticos hipertensos con muchos años que no se trataron, esas enfermedades crónico-degenerativas, y al paso de los años se va agravando hasta que llegan a un estadio 5 y ocupan un tratamiento de sustitución renal. Sería así como que el grueso, digamos, de la población que más atiende. Sí, yo creo que incluso nosotros lo vivimos en el día a día, lo vemos todos los días. Si revisas la literatura, pues la literatura a nivel mundial te va a decir diabéticos hipertensos, primer lugar para... Si le agregamos la obesidad que nos dejó ahora la pandemia, esto como que todavía agregamos todavía una rayita más de riesgo. Una rayita más, así es. Entonces sí, considero que nuestra población está debilitada en ese aspecto. Tengamos tanto paciente hipertenso, diabético, obesos, ahora en niños, embarazadas. A mí me llama mucho la atención siempre la embarazada. ¿Por qué? Porque dices, bueno, si sabemos que hay cambios gestacionales en un embarazo normal, pero ya para que llegue a una insuficiencia renal que a veces no remite, pues entonces algo está pasando, ¿no? Claro, sin duda. Sí. Hay 2 panoramas que, bueno, puedo visualizar muy claro. Tenemos el paciente pretrasplante y el paciente posttrasplante. En el caso del paciente pretrasplante, bueno, pues sabemos que es un paciente que va a estar hemodializado y es básico la participación de ustedes, desde su fístula, desde que la higiene, que conserven todo, a acompañarlos durante la hemodiálisis o la diálisis peritoneal, el tipo de diálisis que sea. Aquí, bueno, creo que es importantísimo el papel. A lo mejor el papel que muchas veces no tenemos tan claro es a nivel ya post-trasplante. Este paciente ya tuvo a bien recibir un órgano. Hay mucho que hacer por él. ¿Qué es lo que ustedes considerarían más importante en este tipo de pacientes? ¿Qué es el tema de la entrevista? Cuidado del paciente post-trasplantado. Pues sí, como bien se menciona, todo tiene un cuidado, ¿no? Todo lleva un cuidado. Y pues ahorita a lo mejor las unidades tienen una población... una superdemanda en población para el tratamiento sustitutivo. Ustedes manejan diálisis peritoneal y hemodiálisis. Con nosotros solamente es la hemodiálisis. Y bueno, son terapias que están totalmente saturadas, ¿no? Y cuando hablamos ya de la tercera terapia, que pudiera decirlo así, que es el trasplante, pues como que hasta ahí llegamos, ¿no? Se trasplantó, le vamos a dar la indicación de sus medicamentos, lo cuidamos mientras lo tenemos en el área de trasplante y sale el paciente y como que empieza ahí la interrogativa. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Yo creo que va a depender mucho del apego al tratamiento del paciente. O sea, desde que está en diálisis o hemodiálisis, ¿qué tanto es su apego al tratamiento en su alimentación, en sus medicamentos, en los cuidados del acceso vascular? Porque de eso va a depender que su trasplante es exitoso. Yo creo que básicamente aquí, pues, el papel fundamental de enfermería siempre ha sido, ¿no, Edgar? Y de ahí es de donde nace enfermería, precisamente de la educación que uno le puede dar a la población. Anteriormente, bueno, se hacían visitas domiciliarias, no sé si a ti en algún momento te tocó que te corretearan los perros en la calle cuando hacían las visitas domiciliarias, ¿no? Pero bueno, te servía porque dabas educación a las familias, dabas educación a la población, tenías contacto, un poco más de contacto con la gente. Y si bien le damos educación en la corta estancia que tiene con nosotros a nivel hospitalario o mientras está dentro de la terapia de hemodiálisis o hospitalizado por diálisis peritoneal, pues es corta la que tenemos porque duran años en esas terapias. Claro. Y sin embargo tenemos poco tiempo para darle esa educación post-trasplantado. Y esto no se ha modernizado con la tecnología, digamos, con la era digital. Yo entiendo que antes, pues sí, definitivamente era la visita domiciliaria, que pues es lo ideal, ¿no? La calidez humana, el trato, la atención. Sí, claro.
a falta de la posibilidad y con una población creciente, bueno, pues consideramos que este tipo de testimonios, consejos, todo ayudan bastante. Pero no sé si hay algún plan para seguir apoyando al paciente, aunque sea por vía remota, aunque sea por, no sé. Yo no tengo la experiencia, no conozco hasta ahorita ese tipo de apoyo. O sea, verdaderamente lo desconozco. No sé tú, Edgar, si tienes... No, tampoco. Se pudiera hacer porque, bueno, ya se ha hecho con diálisis peritoneal a nivel digital, ¿no? A nivel remoto, como bien lo mencionas, de tenerlos monitorizados, de saber si se están haciendo sus cambios de diálisis peritoneal. En hemodiálisis es diferente, pero en diálisis peritoneal sí me pareció que había un programa en el que se monitorizaba al paciente si se realizaban los cambios, si de veras lo hacían con el horario pertinente, o el horario indicado médicamente. Sin embargo, en trasplante yo realmente lo desconozco, tampoco. Entonces, este tipo de eventos, entrevistas, webinars, pues supongo que serán de utilidad, ¿no? Para hacerlos llegar a los pacientes y digo, tengan esta información de un profesional. Porque pues hay muchas redes que no siempre informan, ¿no? Hay información buena, regular y no tan buena, pues. Desinforman. Sí, yo creo que es muy importante. Algo que es yo creo que sí, como medular, es que sepas a quién se lo estás dirigiendo esa educación, ¿no? Porque si bien a través de los medios se puede educar la persona que quiere conocer algún tema, pero está muy implícito también qué entienden de ese tema, cómo lo interpretan. Si realmente con quien lo comenten lo hacen, ese intercambio de información lo hacen de manera correcta, ¿no? Y si con quien lo están comentando, pues también les da la información correcta. Correcto. Claro. Entonces yo creo que sí es muy importante, no solamente que la información se encuentre ahí, sino que se haga este tipo pues de webinar, de educación a distancia, en el que incluso pueda interactuar y preguntar. O sea, yo creo que es muy importante que pregunten y que tú saques a esa persona de la duda, le des la información correcta y él se lleve ese aprendizaje a su día con día. Totalmente de acuerdo. Entonces, ya hablando en concreto de los cuidados del paciente post-trasplantado, ustedes, bueno, como profesionales de enfermería, nefrología, ¿qué es lo más importante a cuidar en ese tipo de pacientes? ¿Qué consejo le dan? Bueno, desde mi punto de vista, bueno, ahorita ya no estoy en terapia intensiva, en hospital civil, ya estoy en hemodiálisis, pero cuando estaba en terapia intensiva manejaba el paciente trasplantado. El paciente sale del área postquirúrgica de trasplante, se va a su casa y ya no lo vuelves a ver. Sí, ¿no? es correcto. Sí, pero súper importante. Sí, la verdad. No sí, lo vuelves a ver. O sea, pero igual, o sea, el verificar que el paciente esté orinando, el verificar que el paciente esté tomando su medicamento, la dieta, ¿no? Porque de verdad, o sea, con un día que no se toma su inmunosupresor, con ese día basta para que el paciente tenga un rechazo. Y también me ha tocado pacientes que han regresado a hemodiálisis a consecuencia de la toxicidad por causa del medicamento. De la nefrotoxicidad. Así es Pues que no se toman exámenes cada cierto tiempo que lo requiere en este caso y a lo mejor ya la dosis que necesita el paciente ya no es tanta como la está tomando y a causa de que se está tomando más medicamento llegan a una toxicidad y hacen el rechazo. Es importantísimo esto que nos comentas, Edgar, porque hay veces de que pues el paciente se le hace fácil, ¿no? Decir, híjole, es que el medicamento no me hizo o no me cayó. Correcto. Ok, pero tomaste las titulaciones, te ajustaron la dosis, Así es. cuidaste la dieta, estuviste cuidando pues no consumir tanto carbohidrato, tanta grasa que sabemos que impide la absorción. Todo eso pues es bien importante, ¿no? El estarlo recordando. Sí, yo creo que Edgar toca un punto así que es muy, muy, muy importante, es el apego al medicamento, ¿no? Y que el paciente lleve la educación de qué es lo que espera con ese medicamento, qué es lo que va a pasar. Desafortunadamente, pues sí, los números a veces en números de rechazo, de hospitalización por rechazo, también es muy alto y es considerable y es necesario como saber por qué se están presentando también esos números de rechazo, ¿no? El paciente adolescente es un paciente, híjole, o sea, no quiere que lo cuides porque ya no es niño y porque ya sabe que se tiene que tomar las pastillas, pero también tiene el otro lado.
El otro lado de que se está tomando los medicamentos y le salen pequitas, se pone gordito, no quiere tomarlo, se siente bien, ante todo se siente bien. Y en el momento que ellos se sienten bien, en automático dejan el medicamento. Y pues sabemos que esto es gravísimo, ¿no? Es de por vida el Yo tratamiento creo y el que- monitoreo, el ajuste de las dosis, pues Que lo dije llegando, el paciente tiene que disciplinarse, no hay Así otra. es. sí, y es que sí es cierto que sí tiene una vida un poco más libre, un poco más relajada en Exacto. cuestión de comparado con el pretrasplante. Pero bueno, pues si queremos un injerto exitoso, duradero, pues hay que cuidar todos estos detalles. Perdón, lo que el paciente no entiende es que el trasplante renal también es un tratamiento. O sea, él Así piensa es. que Se me curó. trasplanté y ya me curé. Perdón, pero es parte de los 3 tratamientos de sustitución renal por Totalmente. una enfermedad renal crónica. Y no es porque nosotros no se lo digamos. O sea, ellos saben que es una etapa de su enfermedad, que van a llegar al trasplante, pero volvemos a uno de los puntos que ya hemos comentado, la desinformación a veces. ¿no? En el momento de que el vecino, el amiguito, la amiga, el compadre, X, dicen, vuelves a hacer tu vida normal. Y no entienden si hay un relativamente normal o un normal con cuidados o un normal con medicamentos. O sea, ellos se engloban solamente en el normal. ¿Y qué es normal? Pues haces de todo. Que ya no voy a ir a la hemodiálisis. Ya, ahí ya no Sí. voy a la Bueno, eso sí, pero hemodiálisis. Así es. Algo que de pronto a mí me llama mucho la atención, la preocupación que ellos tienen. Se van a poder ir al mar, se pueden meter al mar, pueden ir a las albercas. ¿Por qué? Porque es algo que cuando traen un acceso vascular, pues tienen que dejar de hacerlo, ¿no? Tienen que cuidarse un poco más. Entonces, el hecho de que ellos siempre tengan esa idea de que vuelven a hacer una vida normal, pues vuelven a hacer de todo. pues hay cosas muy importantes que cuidar, ¿no? Para empezar, ¿qué enfermedades dieron origen al daño del riñón? Hablando, por ejemplo, de lo que Claro, bien comentabas de hipertensión, diabetes, pues esto es algo que hay que seguirlo cuidando, ¿no? Sí, Definitivamente. Saber que van a tomar un tratamiento inmunosupresor de por vida y qué consecuencias tiene. Como todos los medicamentos tienen un balance riesgo-beneficio. Entonces, ¿cuál es Así el es. beneficio? Pues que nos va a permitir aceptar este injerto. ¿Cuál es el riesgo? Pues que vamos a estar más expuestos a infecciones. Claro. Yo creo que es muy importante cuando te dicen, ok, ¿por qué te dan la insuficiencia renal? Por una etiología desconocida. Yo creo que ahí es donde debes de tener más cuidado porque no sabes por qué parte te llegó. Cuando eres diabético, hipertenso, ya sabes que al paso de los años vas a terminar siendo un paciente renal. Pero cuando eres joven y llegas con una etiología desconocida, es así como de, ay cabrón, o sea, ¿Qué ¿qué hice pasó? mal, no? ¿Qué Sí, pasó? sí, o sea, porque Sí, puede sí, darte nadie en mi una familia. enfermedad renal crónica hasta por una infección de vías urinarias mal cuidada. Entonces, a lo mejor, más que de etiología desconocida, sería desapercibida, ¿no? No pusimos atención Sí, en ver qué fue lo que totalmente. provocó. Así es. Y si a eso le agregamos lo silencioso de la enfermedad, Sí. entonces obviamente pues sí pierdes la pista de qué fue lo que te llevó a tenerla, ¿no? Si no tienes factores genéticos, si en tu familia pues a lo mejor es el único que debuta con esa enfermedad, y igual si no tienes predisposición bueno, ahorita ya no, yo creo que ahorita todos tenemos predisposición a diabetes y a hipertensión. Sí, pues Un el gran simple número de la sobrepeso. población. Sí, Así es, ¿no? así Yo es. creo que no tenemos como la educación, tanto de la alimentación, para evitar llegar a ser una persona diabética, una persona hipertensa, por ende una obesidad. Totalmente, y es un punto importantísimo este que comentas de la alimentación. ¿Por qué le explicarían al paciente post-trasplantado que debe de cuidar esta alimentación? Fíjate que la alimentación, excepto lo que ahorita diga Edgar, pero el hecho de que tú les menciones dieta, ellos piensan que tienen que dejar alimentos, que tienen que... Pero no, pero realmente dieta no implica solamente dejar alimentos o consumir menos unos y consumir más otros o dejar la carne todos los días, porque luego de pronto hay pacientes que te dicen, no puedo dejar de comer carne todos los días porque siento que no comí, ¿no? O hay quienes, si su presupuesto no alcanza, pues comen frijoles, tortilla, lo que tienen a su alcance, ¿no? Aquí lo esencial de la dieta es enseñarlos a comer, que pueden comer lo que tengan a su alcance, distribuido, hacer colaciones, un horario específico, porque luego después desayunan a las
12 del día, comen a las 5 de la tarde y ya no cenan hasta al día siguiente otra vez la misma rutina. Entonces, el hecho de la alimentación yo creo que sí es importante, pero no solamente es el que coman todos los días variado huevo, carne, los diferentes tipos de carnes, sino enseñarles a comer respetando horarios, en raciones proporcionadas, lo que tengas. Porque no les podemos exigir que todos los días, en lugar de carne roja, coman todos los días pollo, ¿no? No. O atún, o salmón. Sí, por ejemplo, o sea, una ensalada te cuesta 150 para una persona, ¿no? Cuando sale de la hemodiálisis y lleves al paciente comiéndose un tamal. Ah, pero es de pollo verde. Ajá. Y dices, o sea, pues le sale más barato comprarse un tamal a comprarse una ensalada, vamos. Sí. No, o igual no la van a comprar. Tú recomiéndales que lleguen y hagan en casa una ensalada, pues es así como de, ¿por qué voy a comer puras hojitas? Bueno, nosotros que recibimos gente de diferentes estados del occidente, y es como, pues es que lo que comí era frijol y tortillas, ¿y ahora qué voy a comer? Sí, la dieta yo creo que es muy importante, pero más que el restringir los alimentos, yo creo que es enseñarle a optimizar sus recursos, lo que ellos tienen, y a distribuirlo para que puedan alimentarse, porque al final de cuentas la preocupación siempre cuando les dan el diagnóstico de enfermedad renal y los mandan al nutriólogo y les dicen que tal cual alimento ya no lo van a poder ingerir, no lo van a poder consumir, es ¿y qué voy a comer entonces? Importantísimo esto que menciona, licenciada Alejandra, de ir con el nutriólogo, porque el nutriólogo pues no nada más te va a dar una dieta variada, te va a dar una dieta, te va a decir con la higiene de los alimentos, incluso cómo prepararlo, ¿no? Digo, dado que están tomando un inmunosupresor de por vida, bueno, pues sí tienen que tener cuidados extras en la preparación para evitar de enfermedades. Claro, por supuesto. Y ahorita que tenemos ya nutriólogos especialistas en Un nefrología, paciente renal. entonces, Aprovecharlos. claro. Así como aprovechan Claro, el enfermero sí, así es. Entonces, especializado. sí, claro. Yo creo que la dieta es algo fundamental, pero bien llevada por el experto, por alguien de la salud que los puede ir orientando y que no se sientan ellos con la interrogante de que, ¿y entonces qué como? ¿Qué dejo de comer o qué sí puedo comer? Porque la verdad hay historias tan tristes que te dice el paciente, bueno, sí, se come el tamal a la salida de la unidad, es de pollo, ¿verdad? Y te dice, pero es que o venía a la hemodiálisis o pago la hemodiálisis, el transporte para llegar a la hemodiálisis al hospital y lo que me sobró es para comprar un tamal. ¿Y qué le dices? O si es un post-trasplantado, oye, pero sí te acuerdas que el exceso de grasas y de carbohidratos disminuye la absorción del medicamento que estás tomando y viene otro tipo de riesgos. Entonces, al final es un seguimiento multidisciplinario, ¿no? Claro. Idealmente, pues sería muy bueno que estuvieran apoyando, acompañando a este paciente. Incluimos también entonces al nutriólogo, muchas veces hasta el psicólogo, ¿no? Para ayudar un poco a adaptarse a los diferentes cambios pues, que van surgiendo con la enfermedad. Obviamente, pues las enfermedades que tenga, ¿no? Porque pues si es hipertenso, si es diabético, pues no se le va a quitar con el trasplante, ¿no? Hay que seguir teniendo cuidado para evitar volver a caer en un segundo o tercer Es trasplante. correcto. Pues parte de los criterios para el trasplante es ese, que se tenga cuidado si el paciente es hipertenso o si es diabético, para poderse trasplantar, porque finalmente va a recibir un órgano sano. Entonces, si él es diabético, hipertenso y no cambia su estilo de vida, no cuida ese injerto, vamos a volverlo a tener una terapia sustitutiva. Claro. Así es. Que de hecho en el protocolo pasa por nutrición, por el nefrólogo, El psicólogo, para saber si en dental. realidad el paciente está apto para recibir ese injerto. Pero hay algo más, tú acabas de decir algo bien importante. Pasa por las diferentes especialidades, no pasa por el especialista en enfermería. O sea, el nefrólogo, el enfermero, nefrólogo. Que muchas veces son quienes están más al tanto, ¿no? De cómo se toman los medicamentos, si es la posología correcta. A lo mejor hasta son un poco la conciencia, ¿no? Oye, y ya te tomaste tu estudio, te toca cada mes, hay que ver la titulación. De acuerdo, bueno, yo soy así. Oye, porque viene, ¿a qué horas? Es que me acuerdo de tomar el medicamento, sí. ¿Y qué te tocaba? Fulano, y no sé, metoprolol, nifedipino. ¿Y a qué horas te tocaba? No, pues que 8 horas. ¿A qué horas te lo tomaste? Entonces ahí empiezo y ahí me di cuenta que en realidad el paciente no se toma el medicamento. Y
es así como de, ya me vas a empezar a regañar. Pues sí, pero como dice usted, o sea, somos su Ajá. conciencia totalmente. Bien, pues creo que son consejos muy interesantes, vamos, no se acaba la enfermedad, no se acaba el seguimiento, pues al contrario, es una nueva etapa, sí, con Una etapa algunos diferente. permisos extras, pero pues con otras restricciones también nuevas. ¿no? Claro, así es. Sí, totalmente de acuerdo. Una etapa diferente en la que es muy, muy importante el monitoreo continuo del paciente, ¿no? Si bien tiene sus consultas agendadas cada mes con el especialista, pero yo opino, es mi opinión, tal vez porque soy enfermera en la especialidad, pero yo considero que deberían de tener también una cita con la enfermera especialista. Totalmente de acuerdo. Sí. Edgar comentaba hace un momento algo también muy interesante y hablaba del apego al tratamiento. Sabemos que el tratamiento inmunosupresor pues, no es un tratamiento barato, no es un solo medicamento, es una combinación de medicamentos que prácticamente tienen que tomar de por vida. Hay pacientes derechohabientes que pueden tener acceso y eso pues a veces no, a veces sí, a veces no. Y hay pacientes que tienen que costear sus propios medicamentos. Entonces, bueno, pues en un panorama ideal, pues a lo mejor ese paciente tiene 50,000 pesitos, 30,000 para gastarlos cada mes en su tratamiento, pero la gran mayoría pues no tiene acceso a estos medicamentos y tienen que utilizar medicamentos genéricos. ¿Cuál será su experiencia con los medicamentos genéricos? ¿Han visto que puedan contar con los mismos beneficios, que el pronóstico, vamos, sea pues tan bueno para tener también 10, 15 años o más con su injerto? Bueno, en mi experiencia, le digo, hay 2 pacientes que regresaron y la situación era de, ok, sí, no me hice los exámenes, pero no había medicamento en el instituto, pues mi hermana me lo consiguió en el mercado negro, entonces a lo mejor la dosis del que tenía el instituto era diferente al que le compró su hermana en el mercado negro, por así decirlo. Y ahí es donde viene la toxicidad para que el paciente pueda regresar a un tratamiento bueno, como es la hemodiálisis, ¿no? Porque pues ya no regresan a diálisis peritoneal, regresan a hemodiálisis, ¿no? Entonces, en el cambio de ese medicamento es donde pasa el que se pueda dar un rechazo agudo. Y qué bueno que tocas el punto, Edgar, porque pues este medicamento que se adquiere, vamos, pues, centros que no son especializados, Claro. no tenemos garantía ni del origen, ni de la conservación, ni de la temperatura, ni nada de esto, entonces el riesgo es muy grande, caducidad. Pero a veces es lo único que tienen a la mano, ¿no? En su desesperación de que el instituto no tiene medicamento. Y sí me he topado en grupos de Face donde, oye, cambio Tracolimus por X medicamento, ¿no? Y es así como de, o sea, ¿cómo? Sí, no es tan sencillo, ¿no? Sí, yo creo que en el día a día nos toca ver diferentes situaciones, ¿no, Edgar? De todo. O sea, de todo. Pero aquí lo importante, si el medicamento es de patente, genérico, etcétera, es ajustar la dosis. Que se lo tome con la posología adecuada y tomar las titulaciones. Claro, o sea, aquí yo creo que volvemos otra vez al punto, ¿no? La educación hacia el paciente, ¿ok? Si estamos detectando que se cambió el medicamento de patente a genérico, pues es hacerle la recomendación, mira, te cambiaron el medicamento, pues aquí dice que ahora te lo tienes que tomar con tal dosis. Y en su visita al médico decirle al doctor, es que esta vez, no sé, surtieron el medicamento de tal laboratorio, de tal, y mire, doctor, entonces ya el doctor hará la indicación adecuada, tendrá que ajustar las dosis, aumentarlas, disminuirlas, lo que sea necesario para que ese medicamento siga haciendo la acción que el paciente necesita. Claro. Entonces, finalmente es como, voy a tomar un ejemplo a lo mejor un poco fuera de lugar, pero es como cuando preguntan de los antisépticos ninguno es malo, simplemente apégate a la ficha técnica que trae el antiséptico y manéjalo, trabájalo de la forma correcta, ¿no? Y creo que con los medicamentos es lo mismo, que sea de patente genérico, o del mercado negro, porque fue lo que tuvo para comprar, porque el precio es pues relativamente muy accesible para la persona, pues es ver el medicamento qué me dice, ¿no? Sí, y hacer la titulación, digo, si se tiene que hacer cuando lo dan en el hospital. Ahora,
pues imagínense, ¿no? Si lo compran en el mercado, si lo... Sí, 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 y ve algo, por decirlo así, mercado negro, porque realmente es una expresión pues un tanto coloquial, pero pues nosotros nos toca ser confidentes con los pacientes de muchas cosas, entonces te das cuenta de que si su accesibilidad fue de 200 pesos para comprar el medicamento, pues es lo que va a comprar. Y si en su momento se le cambió la presentación al medicamento, pues él va a tomar lo que en el momento tenga. Pero aquí es parte de lo que nosotros somos, el educarlos, el enseñarles que ese medicamento, pues a lo mejor ese sí lo puede tomar con los alimentos y no en ayunas totalmente, ¿no? O que con ese sí puede tomar el famoso jugo de toronja que luego se contrapone con algún medicamento. Entonces sí, yo creo que considero que no es malo el que sea genérico de patente o demás, sino que se tome de manera correcta. Claro, y en la dosis correcta. Y que se adquiera pues en un centro autorizado, pues de preferencia. Claro, sí, de preferencia, sí es. Lo más importante. Es totalmente de acuerdo. Muy bien, pues entonces recapitulando, entonces cuidado del paciente post-trasplantado, bueno, pues cuidar mucho la dieta, preferentemente acudir con un nutriólogo clínico, el apego pues importantísimo, el tratamiento con sus estudios, pues no nada más de titulaciones, ¿no? Ver cómo estamos con proteína, con creatinina, con todo. Sí, así es. ¿Qué más tendríamos? Pues la higiene que hay que tener en general para mantenerse saludables. Se les pide que tengan mucha higiene, se les enseña la higiene, pero yo creo que hay algo que no debemos de pasar de largo, es que el rechazo a todos existe. Por eso, o sea, tenemos rechazo hiperagudo, rechazo agudo y rechazo crónico. Y que muchas de las veces en la misma literatura te lo dice, la causa puede ser desconocida y presentarse en algún momento el rechazo. Entonces tampoco podemos dejar de largo que si llevan una buena dieta, si tienen una higiene, si se apegan a los tratamientos, a la educación que se les va a estar dando, pero el rechazo existe. Sí, sabemos que no son para siempre los injertos. Así es. A lo mejor si nos da 10 años, 15 años, 20 años, pues ya es un éxito, ¿no? Al final del día. Es correcto. Entonces, sí, eso es algo que también no debemos dejar de largo, que el rechazo existe y que ellos tienen que estar conscientes, ¿no? Que si en algún momento hicieron bien, siguieron las indicaciones de manera correcta, pues en algún momento pueden empezar con algún síntoma de rechazo. Sí, buscamos minimizarlo o retrasarlo lo más posible, ¿no? Pero, bien, pues algún consejo final, algún mensaje que quieran dar sobre todo a este paciente que está recién post-trasplantado, algo más que le pudieran aconsejar. ¿Dónde puede conseguir información, por ejemplo? Pues yo creo que la información siempre va a estar a nivel hospitalario, indudablemente. O sea, acercarse con los expertos, acercarse a este tipo de reuniones, a sesiones educativas, va a ser lo más ideal para el paciente. Es donde va a poder tener una información confiable y que todas sus dudas van a estar sin duda resueltas o contestadas por el experto. Yo creo que lo ideal sería a lo mejor que tuviéramos algún tipo de intercomunicación con él y que alguna duda pues poderle contestar, ¿no? Un mensajito. Pero pues imagínate, en el hospital son 3,000 y tantos trasplantes los que se hacen y 3,000, tener a 3,000 ahí pues sería un tanto difícil, ¿no? Yo creo que la mejor forma sería acercarse a este tipo de reuniones, asistir a webinar, a sesiones educativas, donde ellos van a tener una información totalmente confiable. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Tengo entendido que antes del trasplante, ahí en Centro Médico tienen como sus sesiones mensuales les hablan desde el cómo iba la lista de cuidados, desconozco si después del trasplante también tienen como ese tipo de sesiones, por lo menos en Centro Médico. Pues tenemos un plan de alta, pero tiene ahora sí que una fecha de caducidad, digamos, que mientras está el paciente en control, pues sí se está procurando el seguirle dando cierta educación o el que siga confiando. A mí en lo personal me ha tocado ver pacientes que hemos tenido en la hemodiálisis, se trasplantan, salen y después regresan con nosotros a preguntarnos, oye, ¿es normal? Y es así como que, bueno, yo estoy en hemodiálisis ahorita, ¿no? Pero sí te oriento, te digo.
Yo creo que aquí lo que nos haría falta es tener digamos que una clínica, así como se tienen clínica de catéteres, clínica de heridas, una clínica de atención al paciente trasplantado, claro. Hay grupos de pacientes, pero pues sería excelente que fueran asesorados por un profesional, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí. Pues licenciada Alejandra García de León, muchas gracias. Agradecemos mucho la información. Licenciado Edgar Carrasco, muchas gracias. La orden. Y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Algo muy gratificante el poder compartir lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos ofrecer hacia la población en general. Y pues nuevamente muy agradecidos por la invitación. No, ustedes, pues esperamos que esta información sea de mucha utilidad. Y que no sea ni la primera ni la última. Ni la última vez. Sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias.